Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a estrenar una nueva sección del canal. Vamos a estar reseñando libros de terror. En esta ocasión les traigo la reseña de La Casa de la Bruja. Para los que ya vieron la entrevista que le hice a Luis Azuescun en la Feria del Libro, sabrán que me comprometí para traerles la reseña de estos libros, o por lo menos de la primera parte de esta trilogía. Entonces vamos con la introducción y les cuento de qué va este libro y qué tal me pareció. La Casa de la Bruja es la primera parte de la trilogía de relatos macabros de Luis A. Suescum. Esta primera parte tiene 9 relatos o 9 cuentos. Creo que es un libro que van a encontrar con mucha diversidad de cuentos, no solo porque les da un variado contenido para todos los gustos dentro del género del terror, sino también porque es un viaje a diferentes lugares físicos, a diferentes países, y también es un viaje a diferentes épocas. Entonces vamos a empezar haciendo una pequeña disección de este libro, obviamente sin hacerles spoiler de los cuentos, y al final les haré un top con los 5 cuentos que más me gustaron. Arranquemos con el prólogo. En este caso el prólogo me sorprendió mucho. Creo que no había disfrutado tanto, o no recuerdo un libro que me haya dado esta satisfacción de leer un prólogo. Nos brinda esta introducción a su literatura, no solo con un cuento metido dentro del prólogo que es casi como un bonus o como una ñapa, sino también mostrándonos la diversidad que hay no solo aquí en Colombia, sino en Latinoamérica. El primer relato, que se llama La Ruta de las Lágrimas. Este relato es un descubrimiento arqueológico de un hombre que trae una simbología muy interesante de la parte interna de una persona, de los remordimientos. Creo que es un primer cuento que logra transmitir muy bien este estilo azteca, y que con tan poco logra transmitirnos o logra llevarnos hacia estas ciudades de México. Obviamente no viajamos a México solamente por su cultura, sino porque dentro de México las pirámides son muy conocidas, y la forma en la que el escritor usa las pirámides en este cuento creo que me hace acordar un poco a la película de Así en la Tierra como en el Infierno, en donde obviamente hace una metáfora o hace un símil en donde las pirámides siempre están apuntando al cielo, pero cuando apuntan hacia otro lado significan otra cosa. Y creo que lo importante de este cuento, y obviamente no solo de este cuento, sino la firma de este escritor, es como hacer una metáfora para los sentimientos de una persona, para las emociones de una persona. En este caso, el sentimiento de tener carcomido el espíritu después de una fatalidad. De este cuento me llevo que los remordimientos del pasado posiblemente sea uno de los cánceres más difíciles de combatir. El segundo cuento se llama La Casa de la Bruja, es el que le da el nombre a este libro, y resulta interesante ver cómo el escritor se divierte escribiendo, y creo que esa misma diversión con la que él escribe, estos mismos peloteos y cómo teje las historias para las personas que están escribiendo o pues son escritores, creo que van a encontrar una riqueza en sus letras. Un pequeño mini spoiler para ilustrar mi punto es que en algún momento la bruja de este cuento está lanzando un conjuro o está diciendo unas palabras que parecen un conjuro, y el párrafo se termina con esta bruja diciendo este conjuro, y al mismo tiempo la otra historia que está pasando, de unas niñas que están rezando el Padre Nuestro, inicia entonces mientras la bruja está lanzando este conjuro y está preparando toda su maldad. Pues del otro lado tenemos la inocencia de unas niñas que tratan de rezar un Padre Nuestro para que un Dios las proteja. Entonces, esta manera en la que narra el escritor, y nos muestra de una manera tan didáctica y no obvia la oscuridad y la luz, creo que es lo que más rescato y lo que más me gustó de este cuento. Creo que el hecho de que constantemente estemos entrelazando las historias y se estén empalmando con detalles tan sutiles como eso hace que La Casa de la Bruja sea un cuento muy bueno y que se disfrute tanto, a pesar
de tener como diferentes saltos en diferentes momentos, en diferentes escenas, creo que no hacen que el cuento sea difícil, al contrario, hacen que comencemos a armar en la cabeza un puzzle, un rompecabezas con cada parte y que al final el escritor nos rompa todo este rompecabezas que veníamos armando. El tercer cuento que nos trae Luis Sueskun se llama Cuando baja la niebla. Es un viaje a un lugar paradisíaco, a un paisaje que es totalmente colombiano y que transmite muy bien tanto los aromas y tanto la temperatura, transmite absolutamente todo. Creo que es un cuento muy sensitivo, pero que se transforma en una pesadilla. Y cualquiera que haya viajado por Colombia o por paisajes tropicales, paisajes latinoamericanos, creo que van a encontrar una forma de engancharse con este cuento. Bastante cinematográfico, debo decir. Creo que este horror folclórico es digno de una película de Guillermo del Toro, que si bien las películas de este director empiezan con un contexto real, con un contexto histórico y un contexto situacional bastante real, y luego nos rompe con una historia fantástica en donde la realidad se desdobla y nos muestra animales fantásticos y monstruos sacados de una imaginación prodigiosa. Esto sucede con este cuento. Me quedo de este cuento lo compenetrado que está el escritor con la naturaleza, lo profundo que es el mensaje en cuanto a la ceguez del ser humano, en cuanto a los ciegos y a los testarudos que podemos llegar a ser nosotros como raza, como especie, frente a la naturaleza. El cuarto cuento se llama Berenice o Berenice. Creo que es un cuento que va a conectar mucho con los amantes del género del terror ya clásico. Es un cuento que el mismo escritor en los créditos finales dice que es un homenaje a Edgar Allan Poe, pero para mí no solo es un homenaje a Edgar Allan Poe, sino sentí un poco de Guy de Maupassant dentro de estas letras, con un estilo muy entrecortado y con un ritmo que si bien no es lento, creo que se toma su tiempo para poder transmitir el mensaje. La historia de Berenice tiene un estilo bastante gótico, un contexto histórico muy marcado, las guerras napoleónicas y también unos personajes que son tanto interesantes como con un arco dramático muy interesante y en algún momento muy raro. Hay un primo de Berenice que tiene un arco de personaje que es bastante raro, bastante interesante de analizar, con un final que si bien es muy Edgar Allan Poe, creo que el escritor le da un toque de body horror al final de este y hace recordar un poco a Junji Ito en sus narraciones y en sus finales, en donde pues uno de los personajes termina con muchos dientes en la boca y termina deformando su fisionomía y dando como una imagen bastante terrorífica. Y el quinto cuento que nos trae Luis Sueskun en este libro, creo que la habilidad que demuestra aquí el escritor de coger una situación cotidiana, de la vida real cotidiana, y torcerla lo suficiente para causar terror, es algo que me gusta mucho del género del terror, y es el hecho de tomar algo que es muy relevante hoy en día y que muchas personas sufren, los trastornos del sueño, y cómo la psicología de una persona se va retorciendo hasta el punto de convertirla y de transformarla en algo que es profundamente terrorífico. Al final, darnos una escena de body horror, de transformación corporal que creo que la disfruté muchísimo. Y casi que se vuelve una metamorfosis kafkiana que al final deja muchas más preguntas que al inicio. El sexto cuento se llama Monstruo Museo. Creo que es el cuento de todos los 9 relatos que es muy divertido, que se disfruta mucho al leer. Para mí es fanservice total.
es la manera en la que el escritor busca conectar con estos amantes del terror clásico y amantes del terror, pues sobre todo estadounidense. Y de una u otra forma entendí que el escritor había puesto este cuento en este puesto, en el orden de este libro, como un respiro, como una pausa de tantas historias, tantos relatos, tantas moralejas, tantas metáforas, tanta filosofía metida en 5 cuentos, que el sexto cuento iba a ser totalmente fanservice, iba a ser muy digerible. El séptimo cuento, como les decía, es una ida de olla. El hecho de que el escritor haya metido todo el surrealismo que habita en un cuento es muy interesante y creo que es uno de los cuentos, creo que más difíciles de leer de todo el libro. El relato en una perspectiva general, en una vista de águila, pues es muy sencillo, es un viaje a una isla y pues un náufrago que se pierde dentro de un paisaje tropical. El problema es que todo lo que sucede dentro de esta isla no obedece a las leyes físicas ni a las leyes biológicas. Entonces lo que nos está narrando esta persona casi que de una manera epistolar, digo casi porque pues es como un diario no diario, opta por un terror muy botánico, un terror naturalista que da gusto leer y que al final nos deja enseñanzas muy profundas y nos deja pensando por qué a esta persona le sucedió esto o por qué este animal tenía esta figura o por qué esta forma o por qué este muro tenía esta forma, qué era lo que significaba esta pared que era casi un espejo, todo, todo nos hace preguntar el por qué y creo que eso es lo más interesante del surrealismo. Sin embargo, creo que una pista interesante es cómo estas figuras literarias retratan lo pútrido que puede ser una persona por dentro y cómo esta misma naturaleza es el reflejo de la maldad, de las cosas malas que tiene una persona por dentro, de su lado oscuro, por así decirlo. El siguiente cuento es un poco más digerible. Vamos a acelerar un poco esta reseña porque me podría quedar hablando horas de cada uno de los cuentos, pero no quiero que quede este video tan largo. Y es La Casa de los Cisnes, el siguiente relato. Es una historia sobre una persona que pierde a su amor y posiblemente sea una desgarradora forma de ver la vida, de ver el suicidio, de ver cómo esta ausencia de esta persona nos carcome y nos vuelven miserables. Y es una manera muy interesante de ver este terror geriátrico. Suelo llamarlo así porque es un poco más este miedo que tenemos a llegar al final de nuestras vidas y encontrarnos solitarios. Y este cuento es muy desgarrador frente a esta idea y nos cuestiona muchísimo sobre qué tan apegados estamos a las personas y sobre lo doloroso que podría llegar a ser llegar hasta ese punto de la vida. Y en último lugar tenemos La cereza del pastel, un cuento que me gustó muchísimo, no solo porque habla de los zombies y pues no es una visión de los zombies novedosa ni algo totalmente diferente y además es una historia ambientada en Bogotá. Entonces posiblemente sea una historia que ya muchos escritores se hayan planteado, una historia que posiblemente ya muchas personas hayan escrito, pero lo importante de esta historia o lo importante de este cuento es cómo lo aborda el escritor, cómo aborda esta idea y es que se vuelve más un drama familiar dentro de una casa, es una odisea por sí sola y no es una odisea que suceda en un barco con muchas aventuras y con muchos momentos tensionantes, que es como un viaje, sino más bien es una odisea dentro de una casa, dentro de un apartamento que es muy claustrofóbica. De por sí, pues las películas de zombies tratan de narrar esto, pero en este caso
se vuelve aún más claustrofóbica por el afán de un padre por proteger a sus hijas. Casi que este apartamento se vuelve en una cápsula para viajar por una odisea en donde pues nos vamos a enfrentar al concepto de la vida y la muerte. Me gusta mucho este tema de los zombies en donde pues los zombies son como muertos que actúan como vivos y las personas de hoy en día son vivos que actúan como muertos. Y el final es algo que me ha gustado muchísimo, no solo porque pues en la Odisea las sirenas tenían un papel muy importante y un significado muy importante. En este caso, el símil o la referencia, cómo conecta el concepto de las sirenas y de los zombies al final, creo que es lo más maravilloso de este cuento y lo más interesante. Y nada, es un libro muy redondo, pero los 5 cuentos que más me gustaron, en el quinto puesto está Cuando baja la niebla. Creo que es un cuento que no solo por el final, que es un golpe en la cara, sino también cómo narra y cómo el monstruo se materializa mientras uno lee. Creo que es muy interesante y además de ser una historia fantástica, terrorífica, que creo que vale la pena por lo menos para una película o por lo menos para un cortometraje. El cuarto puesto es El canto de las sirenas. Si bien los zombies para mí es un tema que pues ya está muy manoseado y ya hoy en día es muy cliché tanto en los libros como en las películas, incluso en los videojuegos. Creo que el enfoque que le dio el escritor me pareció muy interesante y además de que es una masterclass de la Odisea y de mitos y leyendas y de historias clásicas y le recuerdan a uno un poco esta manera de escribir con profundidad y con un mensaje directo y claro. En el tercer puesto estaría El náufrago de la otra orilla. Creo que el surrealismo es algo que los escritores le tienen mucho miedo a meter mano y la valentía con la que el escritor aborda el surrealismo y lo transmite, que si bien posiblemente para muchas personas sea difícil de digerir, creo que para mí él es uno de los pilares más importantes del género del terror y pues tener un cuento surrealista es casi que oro hoy en día. En el segundo puesto, La casa de la bruja. Ya entiendo por qué el libro tiene este nombre. Es un cuento que técnicamente, literalmente, está muy bien escrito y usa herramientas que muy rara vez se ven en la literatura y sobre todo en la literatura colombiana. Y pues como ya lo saben, mi cuento favorito es Los ojos de los conejos antes de morir, que no solo tiene un título que es ganador y es yo creo que uno de los mejores títulos que le he visto a un cuento, sino también una historia muy interesante, una historia que mezcla terror psicológico y body horror de una manera muy magistral y nada, vayan a leerlos. Me cuentan en los comentarios si ya leyeron este libro, si están muy interesados en la literatura colombiana de terror. Les dejo toda la información de Luis, les dejo todas las redes sociales. Y nada, muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Sé que se me alargó el video, pero tenía que hablar de cada uno de los cuentos. Y muchísimas gracias por llegar hasta aquí, muchísimas gracias por apoyar este canal. No olviden suscribirse, activar la campana para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Y nos vemos en un próximo video, tal vez con otra reseña de algún otro libro. Si este video llega a muchos likes, si llega a muchas personas, prometo hacer la segunda parte del segundo libro de esta trilogía. Y nada, muchísimas gracias por leer, por ver y por apoyar a todos estos nuevos talentos en el género del terror. Sin más que decir, no olviden suscribirse y activar la campana para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Si tienen algún amigo o alguna amiga que les gusta el género del terror, compartirles este canal. Sé que les va a gustar mucho el contenido que ya hay aquí. Y nos vemos en un próximo video con otra reseña. Mi nombre es Andrés Quintana, esto es Fobófilo y nos vemos en la oscuridad.